Hola, mis queridos youtuberos. ¿Qué tal les fue en las fiestas de fin de año? Bien, pues se llegó la hora de un nuevo relato que sé que les va a gustar. Esta historia que les voy a contar es un poco especial, porque me la envió directamente un amigo del canal, quien se llama Iván, y a quien le agradezco de nuevo profundamente su confianza en su servidora. Iván es un chico de 24 años. Estudió mercadotecnia y trabaja en una agencia de publicidad. Aunque su verdadera pasión era ser historiador, pero por cosas de la vida y por falta de oportunidades, no lo ha hecho. Él nació en Puebla, pero vive en Monterrey desde hace varios años. Debido a su pasión por la historia, comenzó a coleccionar antigüedades. Sin embargo, desafortunadamente, hace 5 años sufrió un incendio en el cual perdió muchos de esos objetos. Pero eso no lo frenó en su afán de hacerse de más objetos antiguos. Esta es la historia, según me la ha contado él. Y aquí comenzamos. Hace un año aproximadamente, mientras Iván hacía su servicio social en el Museo Marco, fue de viaje a su natal Puebla y aprovechó para comprar algunas antigüedades, ya que allá él dice que son más económicas. Cuenta que en esa ocasión encontró un espejo que le llamó mucho la atención y preguntó por su origen y precio. Sin embargo, el empleado le contestó en forma cortante: no está en venta, lo cual a Iván le pareció muy triste porque le había gustado demasiado. Así que en esa ocasión compró una cámara y se fue. Sin embargo, regresó a los pocos días y vio que quien atendía ahora era un viejo muy simpático. Iván le preguntó por varios artículos, para después preguntarle por el espejo que tanto había llamado su atención. El viejito le dijo: mire, joven, déjeme hablar con el dueño para preguntarle. A Iván el suspenso lo estaba matando, ya que realmente quería ese espejo. Él alcanzó a escuchar algo de la conversación mientras el empleado hablaba por teléfono con el dueño. Don Ramiro, aquí un joven pregunta por el espejo. ¿Está a la venta? Ah, ok. Entonces, bueno, déjeme le digo. ¿Cuánto pide por él? Esto es lo que Iván escuchaba. Mientras tanto pensaba en ese momento que le pedirían una cantidad alta de dinero. El empleado al colgar le dijo: mire, joven, sí está en venta y se vende en 1,000 pesos. Iván se llenó de alegría. Excelente, lo quiero, dijo él. Está bien, pero mi patrón dice, le dijo el señor, que regrese usted en la tarde para que pueda platicarle la historia del espejo. En fin, Iván regresó horas después, pero el dueño del lugar no había llegado aún. Él comenzaba a arrepentirse un poco. Sin embargo, al pasar una hora, el dueño llegó y le hizo preguntas sobre su persona. Iván ya comenzaba a sentirse un poco incómodo. El señor lo notó y le dijo: mira, hijo, te contaré la historia de este espejo. Hace 20 años llegó a mi casa de antigüedades un señor que había heredado unas cosas de su abuela, entre ellas una mecedora de su bisabuela y un espejo, el espejo en cuestión, entre varios objetos más. Sin embargo, estos dos eran los más antiguos. El heredero de estas cosas comentaba que a su familia, su esposa y 3 hijas, no les agradaba el espejo porque veían una sombra pasar en las noches, que sus hijas estaban muy espantadas y que por esa razón también lo vendía. Sin embargo, yo no prestaba atención a esas cosas, solo me enfoqué en el precio y el valor que le daría a esos objetos. Así que los compré y los puse en mi tienda. Sin embargo,
Algunos de mis empleados empezaron a comentar que en la habitación donde colgué el espejo se sentían muy incómodos. El espejo tardó varios años en venderse. Cuenta Iván que el dueño siguió diciéndole que a los 2 meses de venderlo, la compradora se lo regresó argumentando que se sentía muy incómoda al verlo y que veía pasar sombras, sobre todo en las noches. Dice que el dueño se molestó y le dijo a la compradora que no le regresaría el dinero, pero que podía darle otro mueble que escogiera de los que tenía allí en la casa, tomando en cuenta la diferencia del precio. Y así fue. Según decía el señor, pasaron otros 2 años y el espejo volvió a venderse. Sin embargo, al poco tiempo, al llegar a abrir la casa de antigüedades, vio una bolsa negra que alguien había dejado allí. Él la abrió y al asomarse, vio que dentro estaba el mencionado espejo. En fin, el dueño le dijo a Iván que ahora estaría tranquilo, porque ya que vivía en Monterrey, le sería más difícil devolvérselo. Entonces, bajó el espejo de la pared y se lo mostró a Iván, quien quedó absolutamente enamorado de él. Después de esto, Iván regresó a Monterrey, pero no le contó a nadie la historia del espejo. Lo colgó en su recámara y así quedó. Pero un día, su mamá le dijo que sentía algo negativo en la casa y que seguramente lo que ocasionaba eso era el espejo. A Iván se le pusieron los pelos de punta al oírla, ya que jamás mencionó nada sobre él mismo. Y fue entonces que comenzaron a suceder cosas muy extrañas en su casa. Entre ellas, él cuenta que los cuadros se caían solos en la madrugada, que se escuchaban ruidos inexplicables en su habitación, pero lo que más lo alarmó y asustó fue constatar que efectivamente dentro del espejo se veían pasar sombras. Decidió taparlo por las noches, pero un día llegando a su casa notó que el espejo se había caído, dañándose el marco un poco. Él intentó repararlo y al hacerlo descubrió que por la parte de atrás, por dentro, había una fotografía antigua de una familia. Él imaginó que sería la bisabuela del hombre que fue a vender el espejo al dueño de la casa de antigüedades. Como fuera, Iván se espantó y decidió platicarle a su familia la historia de este espejo maldito. Llevaron a un padre para que bendijera la casa, y al espejo le pusieron estampas religiosas en la parte de atrás, donde estaba la fotografía. También rezaron, y después de eso, dejaron de suceder cosas extrañas. Con el tiempo, Iván se mudó de casa, pero el espejo lo sigue conservando y lo tiene en su vestidor. La fotografía la conserva aparte. Esto parecería la trama de una de tantas películas de terror. Sin embargo, se sabe que existen ciertos objetos que atrapan una energía negativa, ya sea por haber sido usados en rituales de magia negra o por haber estado muy vinculados energéticamente a sus dueños, quienes al morir toman posesión del objeto, causando así actividad paranormal. Es difícil deshacerse de estos espíritus, porque a veces, ni quemando el objeto, estos se van. Sin embargo, en el caso de Iván, tuvieron suerte de que él o los entes que poseían el espejo los dejaran en paz, al menos por ahora.